Bueno, vamos a escuchar esta segunda parte de Marita y vamos a ver para qué nos da el tiempo, porque inclusive esta mujer le hizo una carta al presidente Luis Lacalle Pou debido a que afirmó que no había propuestas alternativas. Claro, juega con el Frente Amplio, que sabe muy bien que no quiere eliminar la SAFAP y por lo tanto en realidad no enfrenta a esta ley que salió, a lo sumo habla de que mediante un diálogo social corregir aspectos como los 65 años que ahora quedaron vigentes. Pero claro, el diálogo social ya estuvo y juega a la posibilidad de que el Frente gane y haría esos cambios, pero sinceramente nosotros decimos que si no se elimina la SAFAP, los cambios no son viables, porque lo que recién explicábamos, al tener una política que le va sacando carga impositiva a los empresarios, que tiene zonas francas que nada pagan, y que el país cada vez se extranjeriza más, la posesión acaba de comprar 32.000 hectáreas más, Montes del Plata, es clarísimo que se viene una cuarta pastera. Bueno, es de cajón que si no elimina la AFA, como plantea por ejemplo la Unidad Popular, es inviable hacer un mejoramiento de la seguridad social, igual que se hace imprescindible el aporte patronal que sea de un 15%. Lo que hay que corregir es el abuso que tiene la DGI con todos los patrones chicos, o decir, trabajadores con alguna herramienta y que pueden tener hasta 4 empleados. Ese es otro tema. Bueno, escuchamos a Marita Rodríguez. Es como casi promediar toda la carrera de trabajador, y no como estaba vigente hasta la ley anterior, que también era mala, pero está mucho peor, que se tomaban en cuenta los 10 últimos años o los mejores 20. Hay una diferencia enorme en el promedio. Entonces, hay muchas cosas que no se saben, que están a propósito, digamos, ocultas, que solamente los que tenemos cierta experiencia por el trabajo que tuvimos, tenemos esos datos certeros, o los que investigamos, o esos economistas que se meten, como Freda, como Antonio Elías, como Jorge Notaro, como todos estos profesionales que dieron una charla hace poco en la Facultad de Ciencias Económicas, que se meten no sin dificultad para analizar las cuentas del Estado, pero que están, y bueno, y develan una injusticia social y un modelo económico que no ha tenido cambios sustanciales durante todos estos años que hemos tenido de democracia. Por lo tanto, la discusión que debíamos tener ahora como pueblo, como uruguayos, es qué modelo económico sustenta el modelo de país que queremos. Y realmente el modelo económico es a favor de los privilegiados, es a favor del capital y está sin disimulo ninguno. Entonces, para esos oyentes que preguntan, y muy buena la pregunta, esas prestaciones que paga el BPS, como por ejemplo el seguro de paro, que todos los días tenemos noticias del seguro de paro, son prestaciones que paga el BPS, que salen de esa asistencia financiera, y que los malos políticos y los malos periodistas ponen en la bolsa como el gran déficit de la seguridad social que hay que arreglar, y que no se arregló nada, porque esta reforma, la mal llamada reforma de la seguridad social, que devino simplemente en una reforma jubilatoria a la baja, no toca ni uno de los privilegios del capital y condena a los trabajadores a prestaciones mucho más pobres, y además un impedimento muy grande de acceso a muchas prestaciones, entre ellas la jubilación. Claro. Porque muchas veces, claro, y se decía con respecto a la reforma del gobierno, que terminó siendo jubilatoria, que no se maneja en el concepto más integral de seguridad social, ¿no? Que los trabajadores siempre han hecho énfasis en eso. Sí, exactamente. Hoy escuchaba justo en el noticiero de ustedes a Gur Méndez, y la verdad, sinceramente, le digo a la audiencia y a ustedes, a mí me da bronca, me da impotencia, me da vergüenza ajena
de tener los políticos que tenemos, porque son inmorales, hay que decir la palabra justa, son inmorales porque mienten descaradamente a la población. Por ejemplo, Gurméndez hablando en contra del plebiscito, hablando en contra de que ha hecho un diálogo social enorme, que se ha discutido. Mentiras todas, no se ha discutido nada, no tomaron en cuenta las ideas de los trabajadores, no toman en cuenta que no tocaron el déficit, sino todo lo contrario, no dicen que la existencia de las AFAP en el sistema de seguridad social, en el sistema financiero del Estado, nos cuesta bastantes puntos del PBI, que lo dijeron brillantemente, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante ir a las redes y buscar ese conversatorio que está en YouTube. Lo dijo, por ejemplo, Jorge Notaro clarito, y lo dijo también Carlos Viera, los puntos del PBI que le cuesta al Estado uruguayo tener las AFAP en el sistema. Y voy a decir algo que no es muy conocido, que la verdad que está bastante oculto dentro de yo alguna vez lo he nombrado, pero vale la pena hacer hincapié porque hay que tener bronca, indignarse y sacudirnos esa modorra que tenemos los uruguayos y salir a pelear por nuestros derechos. El artículo 259, e invito a la audiencia que vaya a Google, que busque la ley 20.130 que se votó y busque el artículo 259, ahí está clarito que a partir del 1 de diciembre de este mes, hace pocos días, todas las cajas están obligados, todos los trabajadores que ingresen al mercado laboral, trabajen donde trabajen y cobren lo que cobren, van a estar obligados a aportar a una FAP el 5% de sus aportes. Ese artículo 259, ¿qué dice? Que las cajas van a recaudar el montepío de sus trabajadores, ¿no? Ese 5% lo van a volcar a las distintas AFAP, y ya habrán visto cómo han gastado en propaganda, sobre todo en este último mes, las AFAP, porque tienen ese público cautivo y obligado, ¿no? Y están peleando por el mercado. Bueno, ese 5% que se va de la caja militar, de la caja policial, de la caja bancaria, de la caja profesional, de todas las cajas, incluidas el BPS, bueno, ese 5% va a estar sustentado para esas cajas, no para el BPS, va a estar sustentado por rentas generales. O sea, a ver si se entiende bien. Las cajas van a recaudar, van a volcar ese 5% en las AFAP, e inmediatamente de rentas generales el Estado le va a devolver ese 5% que esas cajas volcaron a las AFAP durante 30 años con opción a 10 años más. Significa que es una asistencia financiera que hacemos todos los uruguayos a través de rentas generales a las distintas cajas, y a eso, pregunto yo, ¿no se le llama déficit? ¿No se le llama asistencia financiera? En definitiva, de rentas generales va a ir la plata a las AFAP, porque es eso lo que va a pasar. Porque al devolverle el 5% de los aportes de los trabajadores a las cajas, que lo volcaron a las AFAP, bueno, es como disimular, que esa plata se disimula, se compensa desde rentas generales, y acá estamos todos bárbaros y las AFAP siguen creciendo. Es un robo a mano armada, es una estafa, es una vergüenza. Eso no lo dice absolutamente nadie, como tampoco dicen que el 1 de noviembre, y lo votó Beatriz Argimón porque la calle estaba de viaje, se votó se ratificó un fideicomiso que se votó en el Parlamento, y también la 36 lo dijo en su momento, un fideicomiso, ese que tanto critican del plebiscito y que dicen que hay una expropiación de la plata de los trabajadores, y todas esas cosas horribles que dicen. Bueno, se votó un fideicomiso en el Parlamento, tengo entendido, no pude comprobar este dato, pero tengo entendido que por unanimidad, pero se votó,
¿Y qué se trata de ese fideicomiso? Que los trabajadores que tuvieron esa oportunidad hasta el 30 de noviembre de desafectarse del artículo 8, los trabajadores entre 40 y 49 años, que de como 400.000 que estaban habilitados, solo se agendaron 80.000, pero como ya saben que esos trabajadores se van a desafectar del artículo 8 y que las AFAP tienen que devolver esa plata al BPS, bueno, crearon un fideicomiso para que esa devolución sea a través de un fideicomiso, el mismo que planteamos nosotros, pero además agregan en ese fideicomiso que ese fideicomiso va a estar con esa plata de los trabajadores entre 40 y 49 años, va a estar solventando la puesta en marcha de esta ley que se votó el 2 de mayo. Eso está escrito, busquen también en Google, yo cuando lo tengan se los mando a la radio para que lo puedan compartir, yo lo tengo en mis cosas. Sí. Eso la gente lo tiene que saber, porque ese mismo argumento que hipócritamente los partidos que tienen representación parlamentaria, unos y otros, todos, las dos coaliciones, van en contra del plebiscito, y acá hacemos, por supuesto, las excepciones que merecen, ¿no? No estamos hablando del Partido Comunista, del Partido Socialista, del PVP y todos los partidos que están dentro del Frente Amplio que están a favor del plebiscito. Pero en el Parlamento se votó ese plebiscito, ese fideicomiso, el mismo que salen a decir que va a expropiar la plata de los trabajadores, que va a ir a un pozo negro, que va a ir a no sé dónde, ¿no? Que ese no sé dónde es el BPS. No, está bien clarito el plebiscito, la papeleta está muy bien elaborada, y está bien clarito cómo va a ser el fideicomiso. Eso también lo va a tener que votar el Parlamento. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos que va a un agujero negro? La plata de los trabajadores vuelve al BPS de donde nunca debió salir, pero quería señalar esas dos informaciones que son graves, que son oficiales, que están ocultas, que demuestran la gran hipocresía y el manejo irresponsable de los dineros de la gente por parte de este sistema político, de gran parte de este sistema político, que en realidad lo que está de fondo de esto, hoy hablaba Gurméndez de los 22.500 millones de dólares que tienen los trabajadores, y sí, porque es el botín que tienen todos los gobiernos de turno para hacer sus proyectos, porque esa plata se la piden a la AFAP, y con esa plata, con esos préstamos que quedan dentro del país, disimulan la deuda externa, las calificadoras de riesgo le dan su nota por tener todo ese manejo del dinero de los trabajadores. Eso sí que es una expropiación, porque es el propio gobierno de turno que expropia legalmente, ¿no? Porque está todo en la ley, no estamos diciendo que sea ilegal, pero es una expropiación, eso sí que es una expropiación, claro, del dinero de los trabajadores para que los gobiernos de turno hagan sus proyectos y terminan pagando a la AFAP con dinero también de los trabajadores, porque esos préstamos se pagan desde rentas generales, terminan pagando mucho más por el dinero que es de los trabajadores. Entonces, Marita, te vamos a pedir hacer un pequeño paréntesis de 2 o 3 minutos porque estamos en las 11 y tenemos que cumplir con un... Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre esto. Nosotros acá, en este programa, perteneciendo al Partido Humanista dentro de la Unidad Popular, no hablamos el nombre del Montes. Sí estamos adheridos al Montes y trabajamos desde que este surgió, en mayo del año 2021. Reconocemos a Marita Rodríguez, una gran luchadora con una gran claridad y con un conocimiento específico sobre el tema seguridad social, por ser una persona que trabajó, digamos, toda la vida, como se dice, fue funcionaria del Banco de Previsión Social y maneja todos estos temas y ha sido puntal en el movimiento nacional en defensa de la seguridad social. Pero nosotros acá hablamos como integrantes de la Unidad Popular y como integrantes del Partido Humanista Lista 1969. Y lo que queremos decir es lo siguiente: como antecedentes de poner dinero público de todos los uruguayos
para beneficiar la SAFAP, ya lo tiene la ley del 3 de septiembre de 1995, la 16.713, que establecía para aquellas personas que voluntariamente se afiliaran a la SAFAP, el artículo 28 establecía que les pagábamos un 50% más, es decir, multiplicábamos por 1,5 lo que le correspondía por la parte de solidaridad intergeneracional, es decir, por la parte del BPS. Es decir, se ponía un 50% más de dinero para, en alguna medida, beneficiar y prestigiar a la SAFAP y venderla, digamos. Que un tipo que no estaba obligado, porque antes, en cifras actualizadas, tendría que ganar 78.000 pesos, 770, no lo ganaba, pero adhería voluntariamente por el artículo 8. Y en la misma ley 16.713 estaba el artículo 28 que transfería dinero de otros uruguayos a esa persona que hacía una afiliación voluntaria para beneficio de la SAFAP. Y ahí se disponía de plata como ahora, que se beneficia a estas cajas, la notarial, la de profesionales, la caja bancaria y los servicios y retiros policiales y militares. Se los beneficia con plata de todos los uruguayos. Y eso es un déficit, como dice Marita Rodríguez. Y está bien, es un enorme déficit que se produce. Y a ese no les preocupa. Y lo que plantea la papeleta de reforma constitucional, llevada adelante por el Mondes y hoy por el PICNT, es que esa plata de la SAFAP, en el plazo de 2 años, pase como corresponde al Banco de Previsión Social. Ese fideicomiso no le roba a nadie. Al revés, la plata vuelve con la trazabilidad de cada trabajador, es decir, explicando, este trabajador que estaba en la SAFAP, en tal año aportó tanto, en tal otro año, tal mes aportó tanto. Bueno, esa trazabilidad para después darle al trabajador, poniendo la plata donde debe estar en el BPS, dándole lo que le corresponde. Por ese temor que tienen los trabajadores. Por eso que hay que firmar, la plata va a ir donde tiene que estar, a la institución que paga todas las prestaciones, más todas las pasividades, que es el BPS. Ahora, solamente queremos hacer una consideración, y es política, porque acá no hablamos como integrantes del mundo. Marita Rodríguez no nombra a la Unidad Popular, partido político que está desde el principio, integrándose al Montes, porque el Montes, desde que plantea la eliminación de la SAFAP, tiene que recibir y recibe todo nuestro apoyo, desde el principio, porque es una de las medidas más positivas que ha encarado la clase obrera organizada en estos últimos tiempos. Porque en estos últimos tiempos la clase obrera organizada, lamentablemente, y hay que confiar en ella, ha tenido actitudes de sumarse al proyecto del capital, no al proyecto de los trabajadores, que es un proyecto distinto, y que nosotros consideramos que está en la Unidad Popular y en el Partido Humanista esas ideas de un proyecto popular, soberano, de justicia social, que es nuestro pueblo el que quiere esa justicia social, es nuestro pueblo el que quiere que todo el mundo esté bien. Ese sentimiento existe en nuestro pueblo. Hay que buscar, hay que trabajar y hay que hacer que ese pueblo se organice y que lo que su corazón pide se establezca en coordenadas de organización social para construir una sociedad totalmente distinta, donde produzcamos en beneficio del conjunto del pueblo uruguayo. Y eso va a ser solo viable el día que nos organicemos como pueblo en una manera que estamos lejos de ello todavía. Hoy la Unidad Popular es una simiente, es una organización política que levanta esa bandera, entre otras, de justicia social y de soberanía nacional y de industria propia y de trabajar la tierra en beneficio del conjunto de la población y no tener la tierra como en la joda de la soja transgénica con todos sus venenos y no tener la tierra para plantar eucaliptos, para después vender tronco y que peligremos hasta quedarnos sin agua, porque eso es el futuro
de tanta cantidad de eucaliptus sembrados, con el agua que se llevan todos los días. Bueno, espero haber sido claro y aclarar esta necesidad de trabajar por acrecentar esta fuerza política. Estamos a las órdenes para integrarlos, para ir trabajando. Hay gente que lentamente se está acercando y ojalá ese pronóstico que nos dan, un 5% de tendencia a votar la Unidad Popular, se concrete. Bueno, que pasen bien. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.